Ezequiel capítulos 16 al 18. Hoy en día hay cosas que se valoran muchísimo y una de ellas es la responsabilidad, que la responsabilidad es la cualidad que tiene un individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando los realiza de manera consciente e intencionada. Además, es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos y que puede encontrarse prácticamente en cualquier ámbito como el familiar, el político y el jurídico. Es decir, esto lo que está suponiendo es el compromiso de cumplir acuerdos, pactos, obligaciones. Entonces, una persona que es responsable lleva a cabo eso que promete y es fiel a sus obligaciones. Y esto hoy en día cada vez es más escaso porque las personas, lo habréis oído seguramente, no quieren hacerse cargo de responsabilidades. Y esto es un gran problema porque hay veces que debemos de ser responsables sobre todo con nuestra vida. Ser responsables de nuestros actos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Y también hay veces que debemos de ser responsables de otros cargos, como puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en alguna situación, etc. Así que de esto nos hablan los capítulos de hoy, más en concreto el último, que habla de la responsabilidad personal, pero vamos a ir recorriendo cada uno de ellos. El capítulo 16 habla y describe la historia de una forma simbólica del pueblo de Israel, donde el Señor le habla a Ezequiel diciendo que haga saber a su pueblo esas abominaciones que están cometiendo. De hecho, esta historia simbólica se va narrando como ese pacto que hizo el Señor con su pueblo en el monte Sinaí, con Moisés, que se puede ver como un pacto matrimonial, donde en esos momentos donde está hablando el Señor en este capítulo 16, el pueblo estaba siendo infiel a ese pacto, estaba siendo infiel a ese matrimonio que contraían con el Señor y estaban cometiendo infidelidades con otros pueblos, otros dioses, sobre todo la idolatría era lo que les desviaba mucho más y les apartaba del Señor. Así que primero les lleva a sus orígenes, les dice quiénes son y quiénes eran, porque cuando el Señor se encontró con el pueblo de Israel, estaba abandonado. Él fue mostrando cuán humildes y pobres fueron esos comienzos de Israel, que de hecho fue odiada desde su nacimiento. Dice, nadie se fijó en ti ni se apiadó compasivo. Entonces lo que hizo el Señor fue pasar junto a esa nación, verla y decir, vive. Tras esto le hizo crecer, lo rescató y todo esto ¿por qué lo hizo? Por amor. Por lo tanto, una vez esta nación es rescatada, creció, se desarrolló, llegó a esa edad núbil, que la edad núbil significa esa edad en que uno está preparado para contraer matrimonio, que ya puede contraerlo. Pero lo que sucedía en este punto es que se refiere a esa nación, a su pueblo, como que estaba completamente desnudo y Dios les otorgó protección y provisión. Así pues, durante todo este tiempo estuvo bajo el cuidado de Dios y Él cubrió su desnudez, se comprometió con ellos con un juramento. Él hizo una alianza con su pueblo. Te bañé, te lavé, te ungí, te puse vestidos, te adorné. Estos son aspectos de la bendición de Dios a Israel bajo el antiguo pacto. Se hizo cada día más hermosa y llegó al esplendor de una reina. Entonces, tras esto, indica cómo respondió su pueblo a todas estas bendiciones, a todo lo que Dios le había otorgado. Y esta es una de las denuncias más fuertes del pecado de Israel que se encuentra en toda la Biblia. Dios dice, pero no supo aprovecharlo. Esto nos sucede muchísimo
cuando no valoramos todo aquello que tenemos, todo aquello que se nos da, que muchas veces no somos conscientes, no sabemos valorarlo y no sabemos aprovecharlo. Así que ojalá sepamos darnos cuenta de todo aquello que tenemos para aprovechar esas oportunidades que se nos brinda. Así, en medio de todas tus abominaciones, no te acordaste de cuando eras joven, cuando estabas completamente desnuda, agitándote en tu sangre. Aquí habla de esa falta de memoria, de que se olvidó de su origen, de cómo era antes de tener todo lo que tenía. Recuerda de dónde vienes, les estaba diciendo el Señor, que nunca olvidemos esto, de dónde venimos, porque esto ha sucedido muchas veces, que había personas que se criaron en la pobreza, de repente consiguen estar en la riqueza y se olvidan de dónde son, de dónde provienen. Y esto es muy importante tener en mente de dónde venimos para poder seguir siendo humildes. Te prostituiste para irritarme. Luego habla de ese castigo. Y a pesar de ese castigo que se les mandó para que corrigiesen su conducta, siguiendo aún ellos se prostituyeron sin hartarte, se prostituyeron mucho más aún. Entonces aquí habla de esa debilidad de corazón, de ese corazón orgulloso e insatisfecho con Dios que tenía su pueblo. Además lo relaciona y narra esta historia como si fuese una prostituta, la nación de Israel. Entonces también lo que destaca es que una prostituta se supone que le pagan por hacer su trabajo. Pues aquí era al revés. No le pagaban, ella pagaba, la prostituta pagaba a las demás naciones. Entonces Ezequiel está retratando a Israel literalmente como una ninfómana cuya lujuria promiscua la ha llevado a revertir el orden habitual de la prostitución. Esto lo cuento del estudio, no es que lo haya sacado yo y haya llegado a estas conclusiones, pero ahí lo reflejaba muy bien cómo él la estaba describiendo, y esto es muy fuerte cómo se describía al pueblo del Señor. Entonces lo que dice el Señor es que les entregará en manos de sus amantes, que vendrá ese juicio, y continúa hablando, y una de las cosas que dice es que Dios llamó a Israel a ser diferente de las naciones paganas y en cambio se volvió como ellas. Entonces que sepamos ver también esto, que Dios nos llama a ser diferentes, que Dios nos llama a ser únicos. No tenemos por qué ser copias de los demás. Cada uno somos especial tal y como somos. Por lo tanto, a pesar de menospreciar, de romper ese pacto que habían hecho con el Señor, de cometer estos crímenes como son el orgullo, la voracidad, la indolencia, el no socorrer al pobre, al indigente, el enorgullecerse y cometer abominaciones, pues al final todo esto eran esos aspectos por los cuales el juicio venía, porque estaban haciendo daño a los demás, estaban tratando mal a los demás, había mucha violencia y Jerusalén era la más corrompida en su conducta y la que más abominaciones cometía, porque habla de Samaria, que es como la hermana mayor, la trata aquí en este texto, y Sodoma, la hermana menor. Entonces Jerusalén es aquí tratada como la que peor obra y la que peores actos comete. Entonces, pues a pesar de todo esto, a pesar de que olvidan a Dios, de que lo rechazan, Él dice: pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven y estableceré en tu favor una alianza eterna. Dios todavía tiene un propósito futuro con la nación de Israel. Y también nos habla del perdón, de ese nuevo aspecto importante del pacto que viene. Entonces, qué gran misericordia tiene el Señor y cuánto debemos de aprender de Él. Porque fijaos que por muchos actos malos que cometamos, Él siempre está ahí para darnos su perdón, su misericordia. El capítulo 17 trata sobre la alegoría del águila y es una parábola. Aquí habla sobre dos águilas, que una es Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, después de haber deportado al rey Jeconías, que puso en el trono de Jerusalén a Sedecías, habla de este momento,
Y luego habla de otro águila grande que es Egipto, en el que se decía se intentó apoyarse, cuando el Señor le dijo que no, que ellos se debían de apoyar en el Señor, pero no hicieron caso y se apoyaron en Egipto. Así que, ¿por qué se trataba esto como parábola de las dos águilas? Porque las parábolas ayudan a la memoria y aquí lo que hace es tratar la insensatez política y la maldad en esta parábola en específico. Entonces, aquí habla de que no prosperará ese pueblo del Señor, explica la parábola y remarca que el pueblo ha despreciado y roto el pacto. Entonces esto traía consecuencias y no hablaba del pacto con el Señor. En esto en específico hablaba con un pacto que tenían entre ellos y fuera cual fuese el pacto, esto debía ser honrado porque una promesa es muy importante. No nos podemos tomar una promesa como, bueno, pues si lo cumplo bien y si no también. Una promesa es una promesa y ahí sí que hay que ser responsables. De modo que lo que tiene característico este capítulo es que empieza con juicio y castigo y termina con misericordia y gracia, como el anterior capítulo, que habla de ese juicio, pero finalmente muestra esa gran misericordia y ese gran amor que Dios nos tiene. Entonces dice el versículo 24, y todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré. Dios sí que es fiel a lo que dice, Dios es fiel a sus promesas y nos los está demostrando con todo esto que nos está diciendo y lo que hizo, que es lo más importante, no solo decir, sino hacer. Así que el capítulo 18, este es el que habla de la responsabilidad personal. ¿Y qué nos viene a decir aquí? Que lo que tú hagas, eso es aquello de lo que tú eres responsable. Por ejemplo, si tus padres hacen una cosa, tú no eres responsable de los actos de tus padres. Si tus padres pecan, tus padres serán responsables de tus pecados. Si tú pecas, tú serás responsable de tus pecados. Entonces, ¿cómo empieza esto? El pueblo estaba repitiendo un proverbio y Dios va a clarificar lo que estaban diciendo, de que dejasen de decir esto que no era cierto. Esto era popular, pero no todo lo popular es cierto. Así que el Señor les clarifica que todas las vidas eran suyas y que aquí el que morirá es el que peque. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. El que es justo y practica el derecho y la justicia vivirá, y el que no es justo morirá sin remedio, reo de culpa. ¿Y qué es una persona justa? Nos lo explica. Ojo, tengamos claro que habla de una persona justa en este contexto en el que el Señor les está hablando al pueblo de Israel en esta situación que está ocurriendo. No come en los altozanos ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel. Las basuras se refiere a los ídolos, que en este libro les habla así. No contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza. No oprime a nadie. Devuelve la prenda de una deuda. No comete rapiñas. Da su pan al hambriento y viste al desnudo. No presta con usura ni cobra intereses. Aparta su mano de la injusticia. Pronuncia dictámenes justos entre hombre y hombre. Se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Esto es lo que el Señor indica que era justo. Entonces lo nombra como 3 veces y habla de 3 ejemplos, porque el primer ejemplo habla de un hombre justo, luego de un hijo malvado y luego de un nieto justo, que podría relacionarse con los reyes Ezequías, Manasés y Josías respectivamente. Así que la puerta del arrepentimiento y la restauración siempre están abiertas, siempre nos podemos arrepentir, nunca es tarde, y habla sobre este perdón de los pecados, de cuando la gente duda de esa justicia de Dios y el Señor responde. Sin embargo, la casa de Israel dice, no es justo el proceder del Señor, que mi proceder no es justo, casa de Israel. ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Les hace reflexionar sobre lo que están diciendo. Entonces, por último, en esa conclusión, la forma de concluir este capítulo es: descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí
y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere. Oráculo del Señor Yahvé, convertíos y vivid. Dios lo que quiere es que vivamos. Él no se complace en la muerte de nadie, nos lo está diciendo. Y Él lo que quiere es que vivamos una vida en plenitud, que estemos bien, que seamos felices. Esto es el mensaje que nos quiere transmitir. Así que vemos cómo las personas determinan su propio carácter y destino por esas decisiones que van tomando. Cada decisión nos convierte en la persona que somos ahora mismo y que seremos también. Así que, pues ojalá sepamos hacernos responsables de nuestros actos y trabajar este valor, esta cualidad cada día un poquito más. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.